Bien, buenas tardes con todos. Vamos a realizar la audiencia programada para esta hora en el incidente 31 del expediente 33-2020. A ver, antes de todo debemos agradecer la participación del doctor Tologún Enganchante, quien va a reemplazar a la doctora Rodríguez Alarcón, quien se encuentra de licencia por capacitación. Bien, a ver, de cuenta, señorita, de la acreditación de las partes. Buenos días, señor presidente de la Tercera Sala Penal de Apelaciones y jueces superiores miembros de la misma, y demás sujetos procesales conectados en la presente audiencia. Respecto a los sujetos procesales conectados en la misma, se indica que por parte del Ministerio Público, la fiscal superior Teresa Nelly Tapia Cruz y se encuentra conectado el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo con su abogado, el doctor Fernando Ugas. Esto en cuanto tengo que dar cuenta sobre los sujetos procesales, señor presidente. Bien, la Fiscalía, ¿alguna observación a la acreditación? Buenos días, señores magistrados superiores, con todos los presentes, ninguna observación, salvo de mi cargo es fiscal adjunta superior. Lo demás Bien, es correcto. así se aclarará en el acta. Señor abogado, ¿alguna observación? Ninguna observación, señor magistrado. Por su intermedio, muy buenos días con todos los presentes. Brindo mis datos generales, por favor. No es necesario, ya lo tiene. Señorita, ya tiene los datos, ¿no? Del abogado. Así es, doctor. Cuando hay dudas, nada más se piden los datos. Bien, vamos a continuar entonces. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Sí, señor magistrado. Bueno, su recurso es contra la resolución número 186, que resolvió declarar fundada en parte la oposición formulada por el representante del Ministerio Público e infundada la solicitud de permiso de viaje formulada por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En consecuencia, no autorizó al referido imputado viajar a la ciudad de Moquegua en diversos periodos. El primero, claro, ya no lo vamos a debatir porque ya pasó. Y vamos a empezar pues con el periodo del 14 al 18 de junio. Luego hay uno de 25 al 29 de julio. Luego del 22 al 26 de agosto. Luego del 26 al 30 de septiembre. Luego del 24 al 28 de octubre. Luego del 22 al 26 de noviembre. Y el último del 14 al 17 de diciembre. Bueno, ya nos dijo que va a insistir en el recurso entonces. Su pretensión es que se revoque la recurrida, toda vez que habría vulneración al principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales, vulneración al principio de proporcionalidad, vulneración al principio de continuidad y de irrenunciabilidad de derechos laborales. ¿Qué más? Vulneración al derecho de ser oído. A ver, vamos a ver en qué consiste. Ya, señor abogado, 7 minutos para que sustente su recurso impugnatorio. Lo escuchamos. Sí, señor magistrado, muy amable. Ante todo, nuestra solicitud de viaje se solicitó correcto, teniendo como antecedentes las resoluciones número 167, 172 y 178 que le habían dado permiso por varios periodos de tiempo de los últimos 2 años. La finalidad de la solicitud fue para mayo, junio, julio, agosto, septiembre hasta diciembre del 2024 y para razones que especifican en el mismo pedido de manera concreta por mes y por días, que tienen todos que ver con trabajo de campo realizado de manera presencial en la ciudad de Moquegua. Hemos adjuntado a dicho pedido el contrato inscrito que en su cláusula segunda exige la presencia en Moquegua de mi patrocinado, el acta de conciliación que se realizó a propósito del 19 juzgado laboral, donde también se le repone con la exigencia de estar de manera presencial en Moquegua. También su vínculo laboral se acreditó, también existe su constancia de alta de la SUNAT y las partidas registrales de la empresa y del terreno. La señora magistrada en primera instancia describió
que uno, no se acreditó que era indispensable su presencia de mi patrocinado por las siguientes consideraciones de manera muy rápida, señor magistrado. Uno dice que no alcanzó documentación sobre sus labores específicas, a pesar de que en el contrato, en la segunda cláusula, dice sus funciones específicas desde el día 1 que se le autorizó su primer viaje. Segundo, dice que debía requerir los informes necesarios de avance del proyecto cuando después de cada viaje se informa con firma de la arquitecta Bertolatti sobre los avances y los cumplimientos del mismo. Tercero, dice que no se verifica la interrelación con las otras áreas usuarias, a pesar de que en los informes se adjuntan fotos con el alcalde del lugar donde se está realizando el tema, en los informes la arquitecta Bertolatti, coordinaciones con el área técnica, topográfica, el señor Mamani, el ingeniero de estudio de suelos, correcto, y relación con los accionistas. Y luego también describe el tema municipal, que no se verifica que haya habido coordinaciones con el municipio ni observaciones del municipio. Con lo cual, en líneas generales, el juzgado lo que hace es rechazar esta solicitud de pedido por razones administrativas municipales y por razones de coordinaciones internas en el lugar de trabajo. Nosotros decimos que se ha vulnerado el principio de predictibilidad y certeza frente a los poderes políticos y en este caso específico frente a la judicatura y la seguridad jurídica que se encuentran amparados ya de manera expresa en resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional, expediente 290-2002, Tribunal Constitucional, expediente 8-2003, sentencia 3950 del 2012, proceso de amparo, y la seguridad jurídica obviamente se ampara en el Estado de Derecho en el artículo 3 de la Constitución. ¿Y por qué decimos eso, señor magistrado? Porque se exigen ahora a esta altura nuevos requisitos, requisitos de carácter administrativo frente al municipio y requisitos de coordinación interna del trabajo in situ. Y lo que decimos nosotros, señor magistrado, que en la resolución número 167 se le dio permiso al expresidente Martín Vizcarra, correcto, para realizar trabajos in situ en el lugar. Y es más, la jueza describió que hay máxima de experiencia que debe desplegarse en el ámbito geográfico. También describió que existe vínculo laboral. También en la resolución número 172 dijo que existían razones laborales y que nosotros de manera voluntaria, sin exigirlo a la judicatura, emitimos los informes. Luego en la resolución número 178 no se hace pedidos sobre el trabajo de campo, etcétera, pero sin embargo nosotros lo detallamos en nuestros informes. De tal manera, señor magistrado, que la misma sala, correcto, ha precisado en anterior jurisprudencia, en el incidente 16, la resolución número 3, correcto, del 10 de junio del 2022, en el considerando 7.33, nos habla de la seguridad jurídica que organiza la regularidad y la coherencia en su aplicación y evita la arbitrariedad de los órganos jurisdiccionales, y que solamente se justifica esta cuando hay razonabilidad, correcto, de la diferenciación, pero no observamos ninguna diferencia en las autorizaciones que se han dado en la resolución número 167, 172 y 178 a esta altura. No ha planteado porque el vínculo laboral está acreditado como desde un inicio, el trabajo de campo está acreditado desde un inicio y la máxima experiencia que planteó la judicatura también está acreditado desde un principio. El segundo agravio es la vulneración al principio de proporcionalidad, que también se encuentra, señores magistrados, este principio de proporcionalidad, correcto, en los expedientes 6-2003, acción de inconstitucionalidad, expediente 10-2002, acción de inconstitucionalidad. El artículo 200 de la propia Constitución dice que los derechos restringidos, el órgano jurisdiccional examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restringido. Y más el artículo 253. Señor abogado, por el tiempo, le voy a pedir ya nos deje de mencionar los artículos de la ley. Muchas gracias, doctor. Vamos a los hechos. Vamos Voy a ir concreto. Correcto. Entonces, señor magistrado,
Lo que nosotros decimos con respecto a la violación del principio de proporcionalidad es que en ningún momento ha evaluado cómo es que esta decisión de la jueza está colisionando con el derecho a trabajo de mi patrocinado, que está garantizado en el artículo 22 de la Constitución y en el artículo 59 de la Constitución con respecto a la libertad de trabajo y libertad de empresa. Y también en los tratados internacionales. Mi patrocinado, correcto, es importante que conserve su trabajo, es la única fuente de ingreso para su familia, no percibe pensión vitalicia y tiene familia con sus dos últimos hijos, Yanel y Martino, que tienen estudios, señor magistrado. Y con esta decisión lo que se hace es impedir que se cumpla el acuerdo conciliatorio frente al juzgado laboral que le exigía ir 5 días al mes a Moquegua para hacer el trabajo de campo. De tal manera, señor magistrado, que la arquitecta Bertolatti, este lunes hemos presentado un escrito que se encuentra ya en el expediente, donde precisa que se han paralizado las obras porque no ha ido en mayo, ¿correcto? Y que desde septiembre del 2023 hasta abril del 2024 se han informado sobre los avances, las visitas de campo y el trabajo dinámico y coordinado. Entonces el Ministerio Público no ha entregado elementos de convicción, elementos de prueba que acrediten que no ha realizado el trabajo de campo. Simplemente este es un razonamiento que hace la judicatura simplemente para denegar esta razón. Luego, el tercer agravio es la vulneración al principio de continuidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. Este, señor magistrado, está descrito en el artículo 26.2 de la Constitución, carácter irrenunciable de los derechos laborales. Y en este aspecto, señor magistrado, afirma la magistrada que como mi patrocinador es socio fundador de la empresa, entonces puede hacer trabajo remoto. Señor magistrado, no tiene nada que ver que sea socio fundador, accionista, si la persona está trabajando y tiene deberes y obligaciones que cumplir con su trabajo. Eso no tiene nada que ver si es accionista o fundador, señor magistrado. Y entonces, con esto, lo que se está haciendo es que nosotros no podamos cumplir con este contrato laboral y con el acuerdo conciliatorio, que por lo demás es cosa juzgada, de acuerdo al artículo 328 del Código Procesal Civil. De tal manera, señor magistrado, que se está vulnerando el principio de continuidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, porque además, señor magistrado, se le está diciendo que haga trabajo remoto, que es imposible que pueda realizar el trabajo que está descrito en las funciones y descrito en todos los informes de manera remota. Por último, agravio por el principio de legalidad, porque dice que no se le da el permiso porque es exigencia normativa, dice, y además es exigencia de una resolución, correcto, de la administración judicial, que es obligatorio que en etapa intermedia y en juzgamiento esté de manera presencial mi patrocinado. Y esto definitivamente, señor magistrado, esto es contrario a la ley. La norma en etapa intermedia obliga, señor magistrado, que asista el imputado en ningún momento, solamente obliga al fiscal y a la defensa. Es más, durante toda la etapa intermedia que se ha desarrollado, que inició las audiencias el 30 de octubre del 2023 y terminó el 29 de abril del 2024, en ningún momento se ha exigido que mi patrocinado esté presente en las audiencias de etapa intermedia. Durante toda esa época, él ha podido salir con total normalidad a Moquegua, ha realizado su trabajo y ha regresado con total normalidad, emitiendo los informes sin estar obligados a ello. Por último, la casación número 330-2020, Tumbes, describe, es más, que en juicio, si la persona ya declaró o ha guardado silencio, podría incluso justificadamente ausentarse del mismo, de tal manera que no existe dicha obligatoriedad conforme al artículo 351.1. Es más, durante toda la etapa intermedia ha sido virtual. Y ahora, para denegarnos la salida a Moquegua, dice que va a ser presencial cuando incluso hay una nueva acusación por colusión simple en el mismo caso, donde todavía no han citado para audiencias de etapa intermedia, ni siquiera hay para audiencias de inicio de juicio en lo absoluto, señor magistrado. Es más, esta resolución que ha mencionado la judicatura, bien, en el 10º considerando, bien, y ya voy a culminar. Abogado, vaya concluyendo ya. Voy concluyendo, señor magistrado. Pues todos lo sabemos, el señor no es necesario que venga a las audiencias en etapa intermedia. Así que, sí, señor magistrado. Concluya. Voy concluyendo. En esa resolución judicial que ha mencionado la jueza
que dice que es obligatorio que asistan los imputados en etapa intermedia, dice expresamente que cuando son más de 15 acusados, que no es el caso. En este caso, el único acusado es mi patrocinado. De tal manera que falta la verdad, la señora magistrada, y vulnera el principio de legalidad, porque nosotros hemos asistido a todas las audiencias de etapa intermedia. Y por último, la vulneración al derecho al ser oído, señor magistrado. En el presente caso, señor magistrado, a pesar de que se le pidió el uso de la palabra en la audiencia, la magistrada no le permitió a mi patrocinado que pueda sustentar y hacer su autodefensa material con respecto al mismo para sustentar, en efecto, y las observaciones que había hecho con respecto al trabajo de campo, que hubiese sido importante, señor magistrado, y además el trato desigual para con la Fiscalía y la defensa. A la Fiscalía le permiten 22 minutos de intervención y a la defensa 9 minutos, pero qué duda cabe, señor magistrado, que lo más importante es que hubiese participado mi patrocinado, correcto, para que él también dé las solvencias del caso a propósito de la solicitud. Por lo tanto, señor magistrado, nosotros hemos interpuesto esta apelación en contra de la resolución número 186 para que se revoque la misma y si reformándola se declare fundado nuestra solicitud de autorización de viaje que está debidamente acreditado, señor magistrado, en los documentos adjuntos. Muchas gracias. Bien, la Fiscalía, 12 minutos. Gracias, señor presidente. Estamos, pues, ante una apelación de un pedido de viaje denegado por la ACUO. La defensa, pues, indica que se le está restringiendo sus derechos, en específico al derecho al trabajo. Sin embargo, ¿qué es una comparecencia restringida sino una medida coercitiva? Y sabemos que estas medidas limitan, aunque no prohíben, pero sí limitan el ejercicio de derechos, en este caso, el derecho al trabajo. No tanto en cuanto no lo pueda cumplir, sino que el recurrente, cuando solicita un permiso, debe explicar el por qué, el para qué y el cómo, pues él es quien lo solicita, el permiso, y justificar esa necesidad, no de manera abstracta, sino legal y documentalmente, para que no quede dudas del cumplimiento y sobre todo de la veracidad de lo que alega. ¿Y por qué requiere esa justificación? Porque justamente la regla es el arraigo en la localidad. La excepción es este cambio temporal de residencia y como tal debe justificarse. Dice la defensa, en síntesis, que no hay seguridad jurídica porque antes la judicatura no era tan prolija en la documentación exigible para otorgar estos permisos, pero que ahora sí. Si revisamos, sin embargo, la resolución impugnada, esta hace referencia a 5 aspectos para denegarle la autorización en este incidente en particular. Primero, la documentación insuficiente, a la que ya he hecho referencia con amplitud la defensa. Segundo, el incumplimiento de cierta información en anteriores permisos. Tercero, dudas sobre la veracidad del contenido de alguna información policial que se remitió para acreditar supuestamente que estaban cumpliendo. Cuarto, el estado actual del proceso penal. Y 5, la naturaleza del trabajo a desempeñar por el procesado. Y para pronunciarnos respecto a los 3 primeros aspectos, es menester referirnos al contexto, pues como bien ha recalcado la defensa, no es la primera vez que el procesado solicita permiso de viaje, ya lo ha hecho anteriormente, tanto alegando motivos laborales como políticos. Y veamos, conforme nos ha informado la Fiscalía Supraprovincial, solicitó permisos en octubre, noviembre y diciembre del 2021, pero no se le otorgó por insuficiencia documental. Luego, en enero del 2022, se habría informado a la judicatura que habría sido despedido de esta empresa, que está gerenciada, o gerente general es su hermano, Mario Vizcarra. El 2022 no pidió permiso, sino para actividades políticas, hasta que en julio del 2023, aproximadamente, el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció impidiéndole actividades como presidente de fundador de agrupaciones políticos, como recordará que se discutió con su superior colegiado en una anterior audiencia. Y ni bien sale este impedimento, vuelve a pedir permiso por trabajo, alegando esta vez, en el acta de conciliación que nos ha hecho referencia ahora, de que había ganado un proceso laboral y que lo habían repuesto.
Esto es pedido por trabajo a fines del 2021 desestimados, luego permiso por actividad política que le otorgan, luego el jurado le impide participar, vuelve a recuperar su trabajo y pide permisos laborales sin perjuicio de insistir en viajes proselitistas hasta la vez que este superior colegiado en incidente 24 se pronuncia indicando que no es factible que viaje por motivos proselitistas por estar impedido por el Tribunal Constitucional y por el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí retoma estos pedidos de permiso por trabajo. Pues bien, haciendo este recuento de todos los permisos que ha solicitado la defensa y que tiene incidencia con lo que vamos a alegar, tenemos uno que comprendía, como ya también lo he referido, pedidos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023 y otro de enero a abril del 2024. ¿Qué habría ocurrido en este último del 2023? Como remarcó el fiscal adjunto provincial durante la audiencia de primera instancia, la defensa había adjuntado informes policiales, ¿no?, de seguridad del Estado, donde indicaba su itinerario, y dio como ejemplo que en las primeras horas de la mañana, en promedio entre 8 y 8:30, había viajado a Moquegua para labores de coordinación con la arquitecta que ha hecho mención aquí la defensa. Pero lo cierto es que, de acuerdo a lo que informó, a través de información pública, específicamente de redes sociales en Facebook, a ese mismo día, a esa misma hora, estaría participando en un colegio en una actividad de inauguración. Entonces, si bien es cierto, a raíz de ese incidente que se suscitó en anterior audiencia, la señora juez le otorga el permiso, pero lo apercibe. Y así se indica en la resolución 172 del 2 de noviembre del 2023. Requiere hacia el investigado el cumplimiento de la finalidad, por lo que se autorizó su desplazamiento los días 7 al 10 de septiembre y 13 al 17 de octubre del 2023. Y luego existe una serie de incongruencias que denunció pues la Fiscalía. Y decimos esto y lo comentamos porque la defensa ahora alega incongruencia en el auto impugnado con anteriores resoluciones, por decir ahora o exigir ahora A y antes B. Sin embargo, y seguimos hablando de los permisos laborales, la defensa adjuntaba fotos en algunos pedidos de autorización de viaje donde indicaba que el imputado estuvo en la zona de Estuquiña, pero, por ejemplo, para diciembre del 2023, para justificar, no adjuntó esta foto. Y esto coincidiría con audios que habría dado cuenta en este incidente en primera instancia el señor fiscal, donde alegaba presunta manipulación, porque se escucharía conversaciones donde trataban de hacer coincidir cierta información en interés del procesado. Y si bien es cierto, la señora magistrada en esta resolución, en el considerando 12º, no lo consideró suficiente, ¿no?, como para poder dar copias al Ministerio Público, ¿no?, por un supuesto acto ilícito. Sin embargo, sí le genera dudas, porque en el considerando 11º dice que respecto a presunta manipulación de informes, corresponde requerir al jefe de la División de Protección de Dignatarios un informe documentado sobre este itinerario de viajes. Entonces, ¿cómo puede sostenerse ante estas dudas? ¿Cómo puede sostener ahora la defensa que existe inseguridad jurídica cuando a todas luces la decisión de la ACUO obedece a circunstancias concretas que ahora se están descubriendo y que definitivamente cambiarían el panorama anterior y obligarían a un mayor celo en la exigencia de documentación? No le faltaría razón a la señora magistrada cuando expresó en esta resolución que se requiere conocer las labores que estaría realizando de manera específica. Hemos escuchado ahora a la defensa que dicen, pero si existe un contrato donde en la cláusula 5ª describen las funciones, pero labores es distinta a funciones, porque puede estar estipulado en el contrato, pero ¿qué me acredita a mí como autoridad que en efecto realizó esas labores específicas para la cual está solicitando el permiso? Que es muy diferente. Por otro lado, también debemos tener en cuenta, entonces, ante ello, ¿qué error injudicando podría existir en el razonamiento que amerita una revocatoria? El razonamiento judicial, pues, no solo sería válido, sino necesario en este contexto. Y ya que hablamos de contexto, pasemos al cuarto aspecto que analiza la señora juez, el momento del proceso. La exigencia será igual en un caso a nivel de diligencias preliminares, a uno de investigación preparatoria, etapa intermedia, o cuando el proceso se encuentre a puertas de un juicio oral.
La respuesta es negativa. Y ahora hemos escuchado a la defensa que cuestiona la resolución de materia de grado, diciendo cómo es posible que exija que en la etapa intermedia la presencia del imputado cuando sabemos que basta que esté su abogado. Sin embargo, lo que dice la señora juez en este auto impugnado, en el considerando 10º, dice, considera este despacho el estado del proceso toda vez que se avecina la etapa de juzgamiento que requiere la presencia física obligatoria en audiencia del acusado. No hace referencia a la etapa intermedia. Y luego hemos escuchado también que la defensa dice, pero sí se ha suspendido. Sin embargo, mediante oficio 490-2024 del 6 de junio de este año, el señor fiscal adjunto provincial que participó en la audiencia nos informó que existe un acto de enjuiciamiento por el extremo del cohecho pasivo impropio, ¿no?, de los hechos imputados, hecho 1 y hecho 2 imputados al procesado Vizcarra Cornejo, y que correrá en cuerda separada el otro extremo que fue elevado en consulta, que está relacionado con el delito de colusión simple. En consecuencia, no es que se haya suspendido, ¿no?, este inicio del juicio oral. Esta es la situación que nos ha informado la Fiscalía Supraprovincial. Y luego la naturaleza del trabajo a desempeñar por el señor Vizcarra en la obra no exige acaso una vinculación entre su labor y el proyecto, no requiere interacción con las autoridades del lugar como manifestó el órgano jurisdiccional. Sí, sabemos que ha sido contratado por esta empresa, ¿no?, de Estuquiña, donde el gerente general es su hermano, donde el señor Vizcarra Cornejo, Martín Vizcarra Cornejo, es accionista, que hay un proyecto en Moquegua, pero existe un documento donde se verifiquen los actos concretos, existe de manera que no exista duda, existe algún documento que acredite esa vinculación específica, los trámites específicos con la municipalidad. No lo hay. Y por eso la señora juez, con criterio acertado, ha negado el pedido, no porque no tenga derecho al trabajo, sino porque requiere una justificación pormenorizada de sus labores ante el avance del proceso penal en su contra y también, por qué no decirlo, ante el avance de la obra, porque la labor no será la misma cuando el proyecto está en planos que cuando la obra ya se está ejecutando. Y para concluir, esta Fiscalía Superior quiere informar a su honorable colegiado un aspecto que nos ha llamado la atención. La suscrita, como es de su conocimiento, participó en la audiencia en donde se pretendía la revocatoria de una resolución que denegó el viaje a provincias por motivos proselitistas. Se podría decir que no tiene vinculación con el caso porque en este caso es presunta violación del derecho al trabajo. Sin embargo, cuando revisamos las fechas, vemos que en un pedido anterior por trabajo, la defensa había solicitado que el imputado viaje a Moquegua, entre otras fechas, entre el 9 al 13 de enero del 2024. Pero justo en el caso de ese viaje proselitista, que fue en materia de la audiencia en el incidente 24 que tuvimos ante su superior colegiado, cuando se pedía este viaje para Ica, o sea, otra provincia, los días 12 al 14 de enero del 2024. Y era posible que el imputado se encuentre en 2 lugares a la vez. Y resulta que en diciembre de su superior sala notificó la resolución que confirmó la denegatoria de permiso de viaje por motivos proselitistas. Y cuando solicita este viaje por supuesto trabajo a Moquegua, en diciembre también del 2023. Entonces, todo ello nos lleva a inferir posibles intereses de ese viaje, no tanto por trabajo, sino por motivos políticos. Y el imputado ahora invoca cualquiera de esos motivos porque el objetivo es salir de la ciudad, no porque exista una real necesidad. Y reiteramos, la regla en la comparecencia restringida es su permanencia en Lima, donde en su momento, al discutirse, ¿no?, la prisión preventiva que luego fue revocada por comparecencia restringida, se dijo que tenía arraigo aquí. Y por esas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que se confirme el auto que declaró infundado el pedido de viaje solicitado por el procesado Martín Vizcarra Cornejo. Muy bien, la defensa, 3 minutos para réplica. Gracias, señor magistrado. Voy a leer lo que dice la resolución impugnada. La resolución impugnada, señor magistrado. Dice en el considerando 13º, con respecto a lo que ha dicho del audio que hemos escuchado de la fiscal, ¿no?, del audio, etcétera, ¿no?, y que dice que se metió, dice, por lo que debe desestimarse
dicho argumento del representante del Ministerio Público en tanto que se basa en subjetividades cuando resalta, entre comillas, resulta extraño. O sea, la misma judicatura describe, ¿correcto? Describe ello. Y entonces, señor magistrado, si la misma judicatura describe ello, ¿correcto? Entonces, no es posible, señor magistrado, que la señorita fiscal precise ahora a esta instancia este argumento. En segundo lugar, nos dice la Fiscalía que mi patrocinado supuestamente habría incumplido. Ni una sola resolución, luego de los informes emitidos en todos los casos. En ningún momento la Fiscalía ha dicho, oiga, luego de dar este informe está incompleto, este informe no asegura la verdad, este informe en lo absoluto, ninguna observación. Es recién con este nuevo pedido que dice los argumentos que le estamos precisando, pero en ningún momento describe sobre ello. Es más, ese apercibimiento que describe la señorita fiscal fue un apercibimiento porque está trabajando durante la mañana mi patrocinado y durante, correcto, un interín, el almuerzo, un interín como cualquiera de nosotros en su trabajo tiene un interín, correcto, fue un almuerzo que lo invitaron. Entonces le dicen, se le apercibo, correcto, un poco más dice que no esté yendo a almuerzos, correcto, cuando nosotros mismos lo informamos. ¿Cómo es que se entera de ese almuerzo? Porque nosotros le mostramos fotos y le mostramos el informe, señora, aquí están mis labores y aquí están los lugares donde he ido. Entonces, ese apercibimiento no tiene nada que ver con que no se haya cumplido el trabajo, con que no se haya estado en el trabajo de campo, ni mucho menos. Luego, la Fiscalía dice, con respecto a las dudas, y hemos dicho que eso no dice la judicatura, luego habla la Fiscalía de razones proselitistas. Señores magistrados, en ninguna parte de la resolución del juzgado dice sobre temas políticos o proselitistas. Esto lo está diciendo la Fiscalía Superior a esta altura porque, pues, no sé, estaremos en otra audiencia, o estaremos en otra incidencia, o en otras cuestiones que se han discutido antes, pero no hay ni una sola palabra sobre proselitismo, en lo absoluto. Y cuando dice la señorita fiscal superior que es porque quiere salir mi patrocinado, ese argumento, señor magistrado, cuando tenemos una conciliación, mi patrocinado tiene la manutención de su hogar, tiene derecho al trabajo, tiene que constantemente, durante más de estos últimos años, ha ido a trabajar, señor magistrado, que se diga simplemente porque quiere salir. Mi patrocinado no recibe pensión vitalicia, señores magistrados, y tiene 2 menores que atender y una familia. Eso no es simplemente querer salir. Por último, señor magistrado, se habla también de que no se informan en detalle, señor magistrado. Eso es absolutamente falso. Sin que tengamos la obligación por resolución judicial que tengamos que informar al retorno todo el detalle de lo que hacemos, todas las fechas que se regresan se han informado al detalle, con fotografías, con informe con quienes se ha coordinado, informes de la arquitecta Bertolatti, reuniones con los topógrafos, reuniones en el campo de trabajo con el alcalde, etcétera, todo el detalle. Es más, ahora en este nuevo permiso, y yo con esto concluyo, por favor, se dice, en el mes de mayo del 2024 se va a elaborar el perfil de ingeniería para la construcción vía articuladora del Centro Poblado de Los Ángeles. En el mes de junio del 2024 se va a realizar el trazado de lotización y vías de los planos en el terreno. En el mes de julio del 2024 se va a elaborar el proyecto final del expediente de habilitación urbana conjuntamente. En agosto del 2024 se va a ejecutar en el campo obras preliminares. En septiembre del 2024 iniciar en el campo de movimiento terrenos. O sea, ¿qué tiene que ver estas cuestiones que son específicas, claras y puntuales que se están diciendo en la solicitud y que está acreditado, señor magistrado, con actos proselitistas? Ninguno. Señor magistrado, pareciera que estuviéramos en otra audiencia. Es más, señor magistrado, en las anteriores... Se venció su término ya en exceso. Por lo tanto, señor magistrado, lo último, señor magistrado, si me permite. En el auto de enjuiciamiento, en la resolución, en el considerando 20, el auto de enjuiciamiento, dice explícitamente la jueza,
se reserva la tramitación del incidente sobre colusión. Ya, listo, listo. Eso ya, pues si Gracias. está en la resolución, esto lo vamos a ver de todas maneras. A ver, señora fiscal, 3 minutos de dúplica. Gracias, señor presidente. Primero de resaltar del tema que ha hecho referencia a la defensa al tema proselitista, como dijimos en forma expresa, esta Fiscalía Superior ha notado o quiere llamar la atención. No hemos dicho, el señor juez ha señalado esto en su auto. Eso para aclarar. En segundo lugar, sí nos ha sorprendido, salvo que tengamos otra resolución, ha invocado el considerando 13º, ¿no? Para poder minimizar el argumento de la duda que hemos señalado por el tema de los informes policiales. Sin embargo, esta Fiscalía Superior, como se puede luego verificar en el audio correspondiente de esta audiencia, hemos indicado primero el considerando 12º. Y también en esta resolución solamente hay hasta el considerando 12º. Y además, lo que se ha dicho es que si bien es cierto para la señora magistrada, esto no argumentaría, no sería suficiente, ¿no? Para el tema de ir más allá, ¿no? Con esta información, lo cierto es que en el considerando 11º solicita, pues requiere al jefe de la división un informe detallado sobre viajes y actividades del imputado que le genera dudas. Eso es lo que hemos manifestado. En tal sentido, no habría una incongruencia como acaba de referir el señor abogado. Finalmente, en la resolución que dimos cuenta en un anterior incidente, existe un apercibimiento donde expresamente se concluye que se le apercibe para que cumpla con las finalidades de que el señor Martín Vizcarra Cornejo realice las actividades en los horarios autorizados para su desplazamiento. Eso se indica en la resolución 172 del 2 de noviembre del 2023. Y finalmente, simplemente recalcar ese hecho, ¿no? Que tenemos ahora periodos de permiso por el trabajo, advertimos estas incongruencias en cuanto a las fechas, que por un lado actividades proselitistas, pero por otro lado pide un incidente del derecho al trabajo, y que hemos tomado conocimiento el día de hoy, el señor fiscal provincial nos ha informado que ahora existe otro pedido, esta vez para dictar conferencia, en julio, en el mes de julio. Si bien es cierto, no es el mismo día, pero sí es el mismo mes en fechas cercanas a una de las fechas que están pidiendo ahora en este incidente, ¿no? Porque ahora piden del 25 al 29 de julio para Moquegua y el 20 de julio para Iquitos, ¿no? Que es un incidente que luego se verá en primera instancia. Y por esas razones, señores magistrados, nos ratificamos en lo que dijimos en nuestra primera intervención y nos reafirmamos para que se confirme la resolución venida en grano. A ver, vamos unas preguntas para aclarar más este asunto. Sí. Señor abogado, usted ha presentado 2 escritos a esta sala. Uno sobre argumentos. Entiendo que son los mismos que ha expresado ahora, ¿no? Ha oralizado. Sí, señor magistrado. Bueno, entonces provee de que se tendrá en cuenta en su oportunidad si es que coincide con la oralización, claro está. Y segundo, otro de acreditación. Bueno, también se provee en el sentido de que se tiene por acreditar a los abogados defensores y que se agrega a los antecedentes ambos recursos. Bien. A ver, aquí lo que yo veo es una supuesta colisión entre el derecho al trabajo y el principio después de respetar las resoluciones judiciales, en este caso del impedimento de salida de la ciudad. A ver, y eso es lo que vamos a tratar de aclarar. Señor abogado, concretamente, ¿para qué quiere ir su patrocinado a Moquegua? No me hable de la función en que hizo el contrato, sino qué va a hacer allá, en concreto. Señor magistrado, por favor, si me permite que mi patrocinado intervenga, por favor. Ya. Él va justo a tratar ese punto, señor magistrado. Gracias. Listo. Otra pregunta. La empresa que se ha hecho referencia, ¿de verdad su patrocinado es socio de esa empresa? Sí, señor magistrado. Y en su propia empresa lo está contratando a él, entiendo. Correcto, señor magistrado. Él trabaja para la propia empresa. Es una empresa familiar. Listo. ¿Y cuánto gana mensualmente en la empresa?
10.000 soles. Él está acreditado, supongo, ¿no? Con las boletas o no. Se ha En el adjuntado documento. las boletas, se ha adjuntado al Ministerio de Trabajo de la Alta, se ha adjuntado todo eso con documentos, señor magistrado. Ya por eso, pues normalmente entonces su trabajo es virtual, No, señor magistrado. porque solamente está pidiendo periodos breves de tiempo, nada más, 5 días por cada periodo, y los demás entiendo que será virtual, o cómo es el trabajo. A ver, Sí, explíquenos. señor magistrado. Es un trabajo mixto, señor magistrado, y la parte que se tiene que hacer en el trabajo de campo, justo por eso la conciliación, señor magistrado, le obligaba a que tenga que estar 5 días en el campo, justo para realizar la parte de campo, 5 días al mes. Eso es lo que me causa, a ver, la primera duda, impresión, y es bueno que ustedes lo sepan. ¿De qué conciliación me está hablando? ¿Entre quiénes? Señor magistrado, Porque aquí esta lo que tenemos que conciliación, ser, a ver, transparentes. A ver, ¿es cierto lo que quiere para trabajo o para otras circunstancias que, como ha dicho la Fiscalía, pues está prohibido? Y no no, lo señor nosotros, lo ha magistrado. prohibido pues el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional, así que eso ya nada podemos hacer. No me dan permiso, me pide. Sí, señor magistrado, a ver. A ver, A mi señor patrocinado. Vizcarra, espere su turno, usted va a tener su oportunidad, más bien vaya preparando un discurso de 3 minutos a lo más. A ver, señor abogado, ¿en la conciliación entre quiénes son? Agrotécnica Estuquiña y mi patrocinado Martín Vizcarra. ¿Y quién tiene esa agrotecnia? Es la empresa para la cual se trabaja. Usted, su propia empresa lo ha denunciado, lo ha demandado a su patrocinado. Sí, señor magistrado, nosotros demandamos porque lo despidieron, porque no le estaban dando permiso de trabajo, Ya. correcto, para el juzgado, y la empresa lo despidió y se interpuso una demanda por nuestra parte. O sea, la empresa de la cual es accionista lo despidió a su patrocinador. Correcto, señor magistrado, por no cumplir el trabajo que se le había encargado, producto del contrato. Bueno, y no lo voy a preguntar sobre el trabajo porque usted dice que no sabe, que el señor Vizcarra lo responda. Ah, ya. ¿Y cuándo fue ese conflicto? El acuerdo de conciliación, señor magistrado, fue el 3 de julio del 2023. 3 de julio del 2023. Y durante el 2022 fue el proceso judicial laboral. Ah, también ha entrado al Poder Judicial. Sí, Bueno. señor magistrado, no todos los... En una empresa familiar, señor magistrado, como cualquier empresa, así sea con hijos, con hermanos, etcétera, pueden existir este tipo de litigios cuando se quiere que la empresa haga un trabajo serio por parte de las personas que se están contratando y que participan en el mismo, como cualquier empresa, señor magistrado, esas situaciones suceden. ¿Cuánto por ciento tiene su patrocinado de acciones en esta empresa? 30%, señor magistrado. ¿Quiénes más conforman esta empresa? ¿Quiénes más son los accionistas? ¿Sabe usted? Los hermanos, señor magistrado. ¿Cuántos hermanos son, pues? Son Doris Vizcarra, Mario Vizcarra y César Vizcarra. Más Y los tres hacen el... ¿Cuatro hermanos? Los tres hacen el 70%. Por eso, pues son los 4 hermanos formando la empresa. Correcto, señor magistrado. Por accionariado igual para todos. No, los accionarios no son igual para todos, pero ellos 3 son el 70%. Ya sé, pues, ya sé. Pero con su patrocinado son 4. Y ahí hacen el 100%. Bien. 30, 30, 30 y 10. Bien. Bueno, a ver, por mi parte, una pregunta más. Doctor Solomón, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta de mi parte, doctor. Bien, doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, varias, señor presidente. Ya. Bien, como nuestro proceso es todavía mixto y los requerimientos son escriturales y sustentados debidamente, señor abogado, usted solicitará autorización de viaje para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fechas, 9 fechas, ¿correcto?
Es Para 8 fechas, señor magistrado. 8 fechas. ¿Es indispensable la presencia de su patrocinador en esas 8 fechas? Sí, señor magistrado. Como le dije, es indispensable conforme al contrato y es indispensable conforme a la audiencia de conciliación, a la resolución de conciliación, señor magistrado. No. Y Aparte del contrato y la conciliación, en lo fáctico, la labor que va a realizar, porque en laboral vemos para el principio de realidad sobrepasa toda la documentación. sí, señor Así que, magistrado. en lo fáctico, es indispensable que su patrocinador fácticamente esté en ese lugar para realizar la labor que se ha encomendado. Sí, señor magistrado. Lo voy a volver a repetir. Para mayo del 2024 se va a elaborar el perfil de ingeniería para la construcción. Ahora le voy a preguntar, o sea, es que estamos todavía recién en la parte general. Entonces, si es indispensable que esté su patrocinado. ¿Qué pasaría si no está su patrocinado en estas fechas? Señor, él es el ingeniero supervisor. Supervisor. Ingeniero responsable, señor magistrado. Ya, responsable. Ya, Es el jefe del proyecto. bien, en el mes de mayo su patrocinado no fue, o no se trasladó porque ya pasó esa situación. ¿Ha generado algo en este proyecto, algún elemento positivo o negativo? Sí, señor magistrado. Por eso el día lunes hemos adjuntado con escrito a la sala del memorándum número 04-2024 emitido por la Mario Vizcarra Cornejo a Martín Vizcarra con fecha 6 de junio y que dice que ha generado los retrasos de la actividad. Son 3 párrafos, señor magistrado, con lo cual se está incumpliendo con el cronograma del mismo y por lo tanto se le requiere que se cumpla con el mismo, señor magistrado. Bien, ahora, en el mes de mayo usted estaba indicando, ¿no?, que esa fecha se iba a elaborar el perfil. Para elaborar el perfil es condición sine qua non que esté su patrocinado en Moquegua. Así es, señor magistrado. Bien. Para el mes de junio usted indica que se va a realizar un trazado de lotización. Para el trazado de lotización necesita la presencia de su patrocinador para hacer las líneas en esta... Sí, señor magistrado, esa es una de las... Correcto, bien. Ya posteriormente el señor Vizcarra va a informar al respecto. Para el mes de julio nos dice que va a elaborar el proyecto final del expediente de habilitación. ¿Se necesita la presencia para elaborar el proyecto? Sí, señor magistrado, porque luego de la levantada que se hace en el trabajo de campo, se verifica y se afiata el expediente, correcto, y cualquier coordinación se tiene que hacer in situ en el lugar, señor magistrado. Ya. Para el mes de septiembre indican que van a hacer movimiento de tierras. Para hacer movimiento de tierras se necesita la presencia de su patrocinador indispensablemente. Sí, señor magistrado, eso por norma se solicita que para esas situaciones es necesario para los inicios, o sea, es necesario para todo el tiempo, señor magistrado, pero por lo menos para el inicio, porque ahí las autoridades van a verificar el municipio, autoridades del Estado, los movimientos de tierra y se necesita que alguien dé el soporte, señor magistrado, de todas estas cosas que se están realizando en el trabajo de campo, señor magistrado. Entonces, son 3 meses en el que va a durar este movimiento de tierra, porque es octubre, noviembre, septiembre, octubre y noviembre. Sí, señor magistrado, porque es el inicio, es el medio correcto y el término, señor magistrado. Bien. Viendo así, ahora pasamos al tema procesal. Lo que quería preguntarle es, ¿cómo le exige usted a un juez de investigación preparatoria aborde un permiso de viaje durante todo el año del 2024 cuando el expediente ya está ingresando a juicio oral y donde es competente otro juez de juzgamiento? ¿Cómo concordamos lo que usted pide? Porque obviamente el juez de juzgamiento también va a señalar su fecha de instalación de audiencia de juicio oral, las fechas de sus audiencias, y cómo concordamos lo que usted pide competencialmente con lo que va a dictar el juez de juzgamiento. Sí, señor magistrado, eso está sumamente claro. En la actualidad, señor magistrado, no hay inicio de juicio oral. Eso para dejarlo claro, señor magistrado. Y lo que existe es el autoenjuiciamiento. La jueza en primera instancia, correcto, hubo una discusión con respecto al tema de colusión, se elevó esa otra parte de colusión y la fiscal superior y la fiscalía superior, correcto, lo devolvió solicitando que se acuse. Esta fiscalía ha acusado y por ese otro extremo
todavía no nos notifican la acusación. Entonces, señor magistrado, se notificará la acusación, se nos dará el plazo para absolver la misma, se llevarán las audiencias de etapa intermedia, ¿correcto?, para el mismo, y luego de terminar, señor magistrado, esto, recién se emitirá el auto de enjuiciamiento. ¿El primer auto de enjuiciamiento está suspendido entonces? Lo concreto, señor magistrado, es que no va a poder iniciar ningún juicio. La pregunta es, ¿en la resolución ha suspendido el trámite del primer auto de enjuiciamiento, sí o no? El auto de enjuiciamiento dice, en el considerando 20, dice, se reserva el trámite de la colusión. De la colusión, pero del auto de enjuiciamiento. Pero es el mismo caso, señor magistrado. O sea, le explico, está un poco hecho y por colusión. Es el mismo caso, señor magistrado. Este es un caso nunca visto, porque la jueza se ha apresurado en emitir la decisión de autoenjuiciamiento cuando está la otra acusación sin notificar, señor magistrado. Y como no puede haber dos juicios por el mismo caso acusado, señor magistrado, entonces estamos en un tema increíble. Bien, muchas gracias. A ver, la Fiscalía, si nos precisa qué pasó con el auto de enjuiciamiento, ¿se va a tramitar, no se va a tramitar? Sí, señor magistrado, de acuerdo al informado por la Fiscalía Supraprovincial con oficio 490 de 2024, no se ha suspendido el primer auto de enjuiciamiento, que es por el delito de cohecho pasivo impropio. Incluso en el considerando, o mejor dicho, en el fundamento 20º de la parte resolutiva de este auto de enjuiciamiento se dice respecto al extremo del sobreseimiento desaprobado, respecto a la colusión, el órgano jurisdiccional reserva la tramitación de esa incidencia. Esto es, va por cuerda separada. Esto es lo que ha decidido el órgano jurisdiccional. Y eso es con relación, ¿no?, a lo que ha manifestado el órgano jurisdiccional. ¿Y tienen información si ese incidente, bueno, si es que el auto de enjuiciamiento ya se remitió o sigue en el juzgado de investigación preparatoria? Eso sí, todavía el fiscal provincial no nos ha informado. Dice que todavía no le han informado a él tampoco, ¿no? Solamente saben que se emitió el auto de enjuiciamiento y todavía no han recibido la auto de citación a juicio. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar al procesado, Martín Vizcarra. A ver, ¿quiere dirigirse al tribunal? Entiendo. Señor Vizcarra. Sí, señores magistrados, no sé si me escuchan bien. Sí, le escuchamos muy bien. 3 minutos para dirigirse al tribunal. Concreto. Mire, yo quisiera... ¿Por qué quiere ir a Moquegua? Nada más, eso es lo más importante. Lo demás yo ya sabemos ya. Perfecto. Yo le digo con mucha claridad. Yo he sido presidente del Perú hasta el 9 de noviembre del año 2020. Obviamente, esa era mi ocupación, ese era mi trabajo. Yo fui vacado el 9 de noviembre del año 2020 e inmediatamente acepté la invitación de un partido político para postular al Congreso. Y en abril del año 2021, yo soy elegido congresista con la más alta votación. Pero a la semana de ser electo congresista, el Congreso me inhabilita para ejercer cualquier cargo público. Entonces, yo como ciudadano, como profesional, no puedo ejercer cargo público desde abril del año 2021. Obviamente yo tengo que trabajar, tengo una familia a la cual sostener. Entonces, como no puedo trabajar para el Estado, cargo público, obviamente yo soy un ingeniero civil con 35 años de experiencia en la profesión. Converso y encuentro una posibilidad laboral en una empresa familiar que quería hacer un trabajo de ingeniería, de habilitación urbana en un terreno para darle valor urbano a un terreno eriazo. Se firma el contrato, yo solicito en el año 2021 para poder trabajar y sabiendo que mi residencia es en Lima, yo explico a la empresa familiar que me va a contratar de que yo tengo que residir en Lima. Y entonces, en los términos contractuales dice que tengo que ir. Yo trabajo todo el mes, pero físicamente para ver los avances en campo de 1 a 5 días al mes. No me dieron permiso 1, 2, 3 meses que pedí a la jueza. Y el argumento era de que la empresa era de mis hermanos.
se aclaró ese tema. El 70% de las empresas del Perú son familiares. O sea, ¿por qué eso va a ser un impedimento para poder yo trabajar? Cuando ya tengo otro impedimento para trabajar en la administración pública. En base a eso, es que la empresa dice, oye, si no vas a cumplir lo que está en el contrato, que tienes que venir una vez al mes, 1, 2, 3 días, entonces te resuelvo el contrato. Y ahí, obviamente, digo, oye, no es mi problema, yo no estoy incumpliendo el contrato, no me permiten ir. Y ahí se entra a una conciliación que toma todo el año 2022 sin trabajo yo, y el año 2023 se llega a la conciliación que se retome, pero tomando esta consideración. Eso yo pongo en consideración al juzgado, y el juzgado a partir del mes de septiembre del año pasado me autoriza a viajar para cumplir este trabajo. Me ha autorizado por 8 meses. Es un trabajo de ingeniería que está completamente justificado. Tiene su memoria descriptiva, sus planos, tiene su cronograma. Y el cronograma de ejecución de este proyecto de habilitación urbana es de 24 meses, señor magistrado, 24 meses. La jueza me ha dado permiso para ir 8 meses de manera continua. Y al no me ha dicho, ya no. Con los argumentos que el abogado y la fiscal han dicho. Pero se ha quedado trunco el trabajo, ¿no? Porque son 24 meses. Este trabajo va a terminar en agosto del 2025. Está trabajándose muy bien a satisfacción. Yo soy ingeniero. Se puede trabajar. Yo tengo que trabajar con arquitectos, con geotecnistas, con topógrafos, pero yo soy el jefe del proyecto. Yo tengo que ir y dar la verificación del avance y de la calidad del trabajo conforme me han responsabilizado a mí. Y eso es lo que estoy haciendo. Y los 8 meses que he sido autorizado, hemos dado a mi retorno informes detallados de lo que se ha hecho. O sea, ahora cuando dice que no se sabe qué ha hecho, todo. Y en todos los informes que hemos detallado en los 8 meses, ni la jueza ni el fiscal han puesto ninguna objeción, porque está claramente qué cosa se ha hecho y qué se va a hacer de aquí en adelante. Por eso hemos pedido para de aquí a diciembre, mes a mes, lo que se va a hacer, el trabajo. Entonces, como bien se ha dicho, yo no soy abogado, pero por leer la Constitución, el artículo 22, que el trabajo es un deber y un derecho. O sea, y vamos a ir en esos días específicos. ¿Qué pasaría si más adelante, en función al cronograma del juicio oral, se hace una citación para mi persona y que se cruce con una de esas fechas que está ya autorizadas? Obviamente, siempre yo he priorizado el informar y estar presente en el proceso. En las veces que la Fiscalía me ha citado, siempre he estado ahí presente. Si alguna vez sucediera de que el juicio avanza y coincide con una de las fechas que tengo que hacer de viaje laboral, obviamente yo comunicaría a la empresa que por ese motivo la prioridad es responder ante el proceso de investigación y se tendrían que modificar esas fechas o reducirlas de 5 a 4 a 3 días. Eso tendría que hacerse porque se han hecho. Entonces, señor magistrado, hace 3 años y medio yo he salido de la función pública de ser presidente. Me han inhabilitado para ejercer la función pública. Señor Vizcarra, vaya No concluyendo. puede ser que ahora también me limiten a ejercer un trabajo de carácter privado. Muy bien. O sea, yendo contra mi derecho constitucional y mi derecho de atender a mi familia. Entonces, no entendemos cuando todo está absolutamente claro. Las normas de conducta que me ha impuesto el juzgado, las cumplo así, escrupulosamente. Yo he pedido varias oportunidades, permisos para viajar por motivos familiares. Me las han denegado y las he aceptado, no he viajado. Por motivos políticos, me las han denegado. Yo no entiendo, porque soy ciudadano y tengo derecho, y las he respetado. Pero Bien, ahora que por motivos laborales también me denieguen, realmente eso sí ya no lo comprendo, porque como Bien. cualquier ciudadano tengo el derecho al trabajo y lo hemos demostrado que se está haciendo. Yo quiero Bien. cumplir ese cronograma y que por favor ustedes me lo permitan, porque no solamente es un derecho, es una necesidad que yo pueda trabajar para mantener a mi familia, que tengo 2
hijos que aún están en la etapa universitaria. Muchas gracias por su atención y esperando la decisión más acorde al respecto. Muchas gracias. Ha sido escuchado y con esto damos por concluido este debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley. Bien, hemos concluido. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado. Muchas Hasta luego. gracias.